El miércoles pasado comenzamos a hablar de un tópico el cual vamos a estar desarrollando por algunos miércoles. Comenzamos a hablar acerca de las 5 puertas a través de las cuales el enemigo puede edificar fortalezas en una persona. El miércoles pasado hablamos acerca de la primera puerta, que se llama la actividad oculta. Mencionamos el concepto de fortaleza. También hablamos de la diferencia que existe entre la operación de la carne o de una mente no renovada y la realidad de cuando una persona realmente está influenciada por un demonio. Un concepto de fortaleza, hablando de manera literal, dijimos que significa una plaza fuerte, un castillo, una habitación fortificada, un lugar de protección. Eso es una fortaleza. Sin embargo, cuando la Escritura en el Nuevo Testamento habla de fortaleza, se refiere más que todo a patrones de pensamiento, ideas, percepciones y actitudes. Cuando la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, está hablando de todo pensamiento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Dios nos ha dado armas para poder derribar esas fortalezas mentales que el enemigo edifica en las personas. Sin embargo, el concepto literal de fortaleza que acabo de mencionar, que es un castillo, una habitación fortificada, un lugar de protección, es verídico a la hora del enemigo edificar una fortaleza en una persona. Hablamos que hay fortalezas positivas y fortalezas negativas. Las fortalezas positivas se edifican con los pensamientos de Dios. El apóstol Pablo dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, entonces ¿qué? Pensemos en eso. Ahora, esos pensamientos buenos hablan de una habitación fortificada, pero ¿de qué manera? De manera positiva. Igualmente, el enemigo edifica fortalezas negativas. ¿A través de qué? De ideas, de pensamientos, de percepciones que logra edificar en las mentes de las personas. A través de palabras, a través de lo que ve la gente, a través de las informaciones, a través de todas estas cosas. El enemigo logra edificar malas fortalezas, y cuando él logra penetrar estas fortalezas en la gente, entonces lo hace con un propósito. Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Ahora, para que el enemigo pueda lograr edificar una fortaleza en alguien, las personas tienen que abrirle una puerta. Lo que dice Efesios 4:27, no deis oportunidad al diablo. Esa palabra oportunidad o lugar, como dice en la versión Reina Valera, es la palabra topos, que significa terreno, territorio. El apóstol Pablo dice, no den territorio al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, y valga la redundancia, es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero cuando el ser humano le brinda elementos de cooperación, él no los va a desaprovechar. Él va a usar esos elementos en tu contra para edificar una fortaleza negativa, y de esa manera la palabra de Dios es impenetrable en esa mente y él puede gobernar, él puede
hacer lo que él quiere con esa persona, porque está gobernando allí a través de esas fortalezas mentales que ha edificado. Hay fortalezas negativas, fortalezas positivas que se edifican con la palabra de Dios. Pero las negativas vienen por los canales del enemigo, de los demonios. Ahora, hablamos también de la diferencia entre lo que es naturaleza carnal y una persona que está influenciada o que está endemoniada. Usted tiene que tener mucho cuidado con esto, porque la mayoría de los casos, yo diría que un 80% de los problemas que los seres humanos tienen, muchas veces es por causa de una mente no renovada. Satanás no está por allí diciendo, me voy a meter en ese cuerpo, y él, como quiere meterse en ese cuerpo, se mete en ese cuerpo. No es así. El diablo no tiene esa autoridad. Él solamente puede entrar cuando se le abre la puerta. Si el enemigo alguna vez a usted le ha dicho, voy a entrar en tu vida, alguna vez le ha asustado de esa manera, voy a entrar a tu casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, eso es mentira. Él no puede y no tiene esa autoridad a menos que usted le abra una puerta para que él entre y le diga, bienvenido, diablo, mata, hurta y destruye en mi vida. Cristo venció al diablo, él nos entregó un enemigo vencido, pero comúnmente él usa las herramientas que nosotros le damos a él en nuestra contra. Él nos dio la autoridad en su nombre y lo podemos echar fuera. Dice la Escritura, yo les he dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará, nada les va a perjudicar. Él nos dio la autoridad para echarlo fuera. Pero muchas veces con nuestra alma no renovada permitimos que el enemigo entre. Ahora, cuando yo digo que el enemigo entre, no estoy hablando de que él va a poseer o a posesionar su cuerpo. No. Eso, para que llegue a ese extremo, tiene que ocurrir algunos pasos donde la persona le abra la puerta totalmente al enemigo y llegue esa persona a un extremo, como lo dice la Escritura, cuando se aparta de Dios, que su postrer estado llega a ser 7 veces peor. Pero esos son extremos de posesión diabólica que quizás en otra oportunidad podamos desarrollar. Pero el enemigo comienza con un paso y es influenciar para poder edificar una fortaleza mental y de esa manera hacer que las cosas buenas y la palabra de Dios no puedan penetrar. En algunas oportunidades he estado en servicios donde he predicado la palabra y solo por predicar la palabra las personas han salido corriendo de ese lugar con fatiga, con ganas de vomitar, o una voz que le dice, sal de aquí corriendo, le entra como una angustia a la persona y no puede resistir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ya en ese nivel ha logrado edificar una fortaleza para que las cosas buenas de Dios no penetren. Ahora, ¿quiere decir que esa persona está confinada, destinada a estar así siempre? Claro que no. Pero lo más seguro es que necesite ayuda externa de un hermano en Cristo, de alguien que le ministre a través de la oración, de la palabra, para que esas personas o esa persona pueda salir de ese hoyo donde el enemigo le ha introducido. La naturaleza carnal tiene que ver con cosas o actitudes no renovadas en tu alma. Por eso es que la Biblia dice que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se conformen a este mundo, está hablando del sistema del mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Debemos renovar nuestra mente, cambiar actitudes, ¿a través de qué? Del lavamiento de la palabra de Dios. Pero la gente muchas veces confunde eso, la falta de renovación, con el ataque del diablo. Y le dije que la mayoría de las veces, un 80% es un alma no renovada. Hay gente que no sale del problema porque siempre está culpando al diablo. Y entre los hijos de Dios eso es muy común. No, hermano, el diablo me hizo caer. No, hermano, el diablo me hizo gritarle a mi mamá.
No, hermano, el diablo me hizo no perdonar a esa persona. No, hermano, un demonio me tiene loco con esto. Y entonces siempre le está echando la culpa a los demonios. Y no dice, no, hermano, es que necesito ser renovado en esta área porque no quiero cambiar. Hay un dicho que dice que si no reconocemos nuestro problema, jamás vamos a poder salir del hoyo. ¿Lo ha escuchado? Usted no puede ayudar a alguien que cree que está bien. Usted no puede liberar a un endemoniado que no quiere ser libre. Eso es algo tan simple como lo escuchó. Pero es importante saber que muchas veces no es cuestión de renovación del alma, sino que en realidad hay una influencia satánica y el Espíritu Santo muchas veces te lo va a revelar a través del don de discernimiento de espíritus y te va a decir, no, esta persona por sí sola no puede autoayudarse, vamos a decirlo así. Cuando es una influencia satánica, la persona casi siempre tiene que buscar una ayuda externa para poder ser libertada. No es que no tenga la autoridad, sino que el enemigo lo ha llevado a tal punto donde él está atado o ella está atada y necesita ayuda de un hermano en Cristo o de una hermana en Cristo. Hay gente que está así atada, influenciada. Hay fortalezas en las mentes, en la persona y necesita ayuda, necesita liberación. Hay personas que en realidad están endemoniadas. Lo dije el miércoles pasado. Una vez estaba en una iglesia, hice un llamado para alguien que necesitara oración y venía un muchacho que había entrado a la iglesia, estaba en las calles, adicto a la droga. E inmediatamente cuando pasó, el Espíritu de Dios me habló que ese muchacho tenía un espíritu inmundo. Y le dije el miércoles que nunca que oro por alguien, oro con los ojos cerrados. Siempre usted tiene que ser precavido y orar con los ojos abiertos. No por miedo, sino porque cuando se trata de esto, de orar por alguien por liberación, que necesita liberación en un área, usted tiene que ser precavido, estar atento a las cosas. Y en un momento que estaba orando por él, confesé la sangre de Jesucristo y dije, la sangre de Jesucristo tiene poder. Cuando dije eso, el joven abrió los ojos con una rabia tremenda y me iba a dar un golpe, pero con una rabia fuerte, hermano. Y cuando le vi el puño, le dije, la sangre de Jesús tiene poder. Y había algo que no le permitía que me diera el golpe. Y el muchacho dijo, voy a retroceder. Y retrocedía. Y cuando él iba saliendo de la iglesia, le mencionaba, la sangre de Jesús tiene poder. Y cuando decía eso, se devolvía para tratar de golpearme, pero no podía. Y lo hizo como 4 veces. A lo que salió de la iglesia, se arrodilló llorando y fue libre. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay gente que realmente está atada por los demonios. Hay personas que necesitan liberación. Y vuelvo y repito, el Espíritu Santo le va a hablar a usted y muchas veces le va a decir. Porque la persona que está poseída por un demonio habla normal. No es que siempre está actuando como un loco, no necesariamente. Sino puede hablar normal, puede caminar normal, puede hacer las cosas normal. Pero en lapsos de su vida, el Espíritu toma control de esa mente, de esa persona. Y usted por el Espíritu puede ver que esa persona está influenciada de una manera grave y que necesita ayuda. Ahora, algo muy sencillo es que si esa persona no quiere ser libre, aunque usted quiera libertarlo, jamás será libre. A veces a mí me llega gente, ay hermano, ayúdeme a esta persona aquí que tiene problemas y lo otro y aquel. Y yo lo primero que le pregunto es, pero ¿quiere él recibir ayuda o es porque tú quieres que yo lo ayude? ¿Me entiende? Eso pasa mucho con las mamás. Ay, hermano, ayude a mi hijo. Vaya, lo visita, vaya. Pero la pregunta es, ¿quiere ser libre de eso? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Porque hay personas que les gusta estar jugando con el fuego, jugando con eso que está ocurriendo. ¿Ve? Entonces, es muy importante que hagamos esa diferencia entre lo que es la naturaleza carnal y lo que es realmente estar influenciado o poseído por un demonio.
¿Puede un hijo de Dios estar influenciado por un demonio? Claro que sí. ¿Puede el enemigo lograr edificar una fortaleza en un hijo de Dios? Claro que sí. Si usted le abre las puertas, él va a entrar. Bienvenido. Él va a entrar. Por eso es que debemos estar atentos, ser renovados con la palabra de Dios. Si hay algún pecado que nos está atacando y usted está habitando en ese pecado, arrepiéntase inmediatamente, pida ayuda de Dios, pida ayuda profesional, busque a un hermano confiable que le pueda ayudar y salir de ese hoyo. Porque cuando usted está habitando en algo de esa magnitud, le está abriendo puertas al enemigo. ¿Me está comprendiendo, hermanos? La primera puerta, que ya la discutimos, no voy a hablar hoy de eso porque no tenemos tiempo, fue el miércoles pasado que cubrimos esta puerta en detalles, es la actividad oculta. Y voy a mencionar algo que es muy importante para luego saltar a la segunda puerta, y es que la actividad oculta se ha filtrado en nuestra sociedad de manera subliminal. Cuando la gente habla de actividad oculta, inmediatamente se le va la mente a consultar a una hechicera, a un brujo. Y uno dice, bueno, ¿para qué me van a hablar de eso a mí si yo soy cristiano, soy hijo de Dios? Ya yo no voy a hacer eso, ni jamás lo hice. Sin embargo, la actividad oculta, el enemigo ha jugado una carta en este tiempo diferente, y es que la actividad oculta ahora no solamente es esa práctica o que vayan a fumar un tabaco o algo por el estilo, sino que la actividad oculta está en las películas hoy en día, la actividad oculta está en la música, la actividad oculta está en los periódicos, en el horóscopo, la actividad oculta está en los programas de televisión, te leen el futuro, el signo zodiacal, qué es lo que te va a pasar en el futuro, y muchos son atraídos por esta actividad oculta y creen que es algo normal. ¿Ve? Hijos de Dios que se ponen a leer el horóscopo en el periódico, a ver qué me va a pasar. No, su futuro está en Dios, en su palabra, en lo que Él ha hablado. Usted no tiene que leer un periódico para saber lo que le va a pasar mañana. La Biblia dice, dile al justo que le irá bien. Si lo crees, te pasará. Si no lo crees, también te pasará. ¿Me está comprendiendo? Pero se ha metido de manera subliminal en las películas de terror. Hijos de Dios que les gusta ver películas de miedo, de terror. Ah, no, hermano, eso no es malo. Si usted es hijo de la luz, ¿cómo le van a gustar las cosas de las tinieblas? ¿Ah? O eres chicha o eres limonada. O eres hijo de Dios y te gusta lo de la luz, o eres de las tinieblas, pero no hay un punto gris. ¿Me está comprendiendo? Y después usted dice, ay, ¿por qué tengo tanto miedo? Porque le abriste la puerta a través de las películas de terror. ¿Por qué soy tan violento? Porque ves películas violentas. Todo viene por una información a través de los oídos, a través de los ojos. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 10:17? Es pues la fe, ¿por qué? Por el oír. Algunos no cenaron hoy. Es pues la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? El enemigo conoce ese principio. Lo malo viene por el oír. Lo malo viene por el ver. ¿Sí? Por eso es que hay un bombardeo continuo a través de los medios de comunicación masivos. Por eso es que hay vallas con mujeres desnudas en la calle. Por eso es que a través de lo que usted escucha es como usted va a actuar. Porque por el oír también vienen las cosas malas. ¿Ve? Y por el oír, por el ver, jóvenes que han matado a sus padres. Y cuando usted estudia el caso es porque han escuchado música rock que ni siquiera entienden. Y hay música rock que es bastante mala, maligna, satánica. Que no es que es subliminal, sino que directamente te dicen, mata a tu madre, mata a tu padre, quítate la vida. Y de esa manera, aunque la persona no entienda, su subconsciente recibe todo eso y termina haciendo lo que la música le está diciendo que haga. Así ha entrado la actividad oculta, no solamente en la sociedad venezolana, sino en muchos países del mundo. La actividad oculta
reina, la hechicería, la adoración a otros dioses. Todo esto está vinculado, todo esto levita alrededor de la actividad oculta. La idolatría, la hechicería. Por eso es que continuamente debemos estar declarando la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. No por miedo, sino con fe. Dice la Escritura que Pablo dijo, yo no ignoro las maquinaciones del diablo. A veces uno dice, o alguien puede decir, ay pastor, usted sí es religioso. No. Hay un concepto de ser religioso, pero hay cosas que no nos convienen, ¿sí o no? Entonces vamos a ser un poquito más cautelosos con lo que oímos y con lo que vemos. Con lo que permitimos aún ver a nuestros hijos. Es difícil hoy en día. Antes nosotros jugábamos metra, trompo, pero ahora los niños, ¿qué quieren de juguete en Navidad? ¿Qué quieren? Ahora los regalos pasan de 15,000 bolívares, hermano. Pero a través de los juegos el enemigo trae actividad oculta y trae muchas cosas que son perjudiciales. Ya para saltar este punto, la segunda puerta son las maldiciones generacionales. Yo quiero que leamos una escritura rápidamente en Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El principio que quiero tomar acá es que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Aquí hay un buen ejemplo de lo que representa una maldición generacional. Usted nació en pecado porque uno incurrió y cometió alta traición contra Dios, pero usted no lo hizo. Pero fue un pecado que su ancestro sí lo cometió. Y por consiguiente el pecado se desplegó, se esparció, se llenó la tierra de todo el pecado. Gracias a Dios que vino Cristo Jesús y nos libertó de ese pecado, nos libertó de esa maldición de muerte espiritual, y ahora tenemos vida en Él. Y luego Romanos dice que así como el pecado entró por un hombre, igualmente la vida entró por uno, por Jesucristo. Ahora, estas maldiciones o representan una fortaleza satánica, la cual puede transferirse de una generación a otra. Cuando hablamos de maldición generacional, estamos hablando del poder demoníaco que puede transferirse de una generación a otra. ¿A través de qué? De la línea sanguínea. Yo no sé si usted cree mucho en esto, pero le voy a adelantar algo. No tiene que tener temor, porque nuestra herencia en Cristo Jesús es una herencia de bendición. Sin embargo, es importante conocer esto en la palabra de Dios. No solamente para su vida, sino para ayudar a otros. Hay quienes dicen, no, yo no creo en eso de maldición generacional, si Cristo me libertó. Bueno, es verdad, Cristo nos libertó. Pero la realidad es que las maldiciones están en la Biblia. Y vamos a leer algunos capítulos que lo corroboran. Ya leímos Romanos 5:12. ¿Cuál fue la maldición allí? El pecado, y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. ¿Cuántos pecaron? 2 personas al principio. Sin embargo, todos fuimos culpables. Se puede transferir a través de la línea sanguínea. Es una actividad demoníaca heredada y es transferida desde los tiempos de nuestros ancestros y estorba nuestro caminar con el Señor si no es tratado. Por ejemplo, ahora Jesús pagó el precio por nuestra total liberación.
Pero estos beneficios no son automáticos. ¿En qué aspecto? En que tenemos que liberar fe para apropiarnos de la provisión que Jesús hizo para nosotros. Jesús murió por todo el mundo, Él los sanó, Él los libertó. Pero mi pregunta es, ¿todo el mundo es salvo? No, porque no han liberado fe, no se han apropiado de la salvación que está en Cristo. Pero Cristo murió por todo el mundo. ¿Ve? Las maldiciones generacionales se transfieren en nuestra línea sanguínea. Representa un pecado que alguien o que nuestros ancestros cometieron y que se van transfiriendo de generación a generación por no tratarse y por no llegar la bendición de Dios en tal generación. Mi abuelo era alcohólico, mi papá estaba en un estado de alcoholismo fuerte. Una vez el Señor me habló y me dijo, yo te he libertado de un espíritu de alcoholismo. ¿Por qué? Porque venía en mi línea sanguínea. Si yo no hubiese aceptado a Cristo, si no hubiese conocido al Señor, quizás fuera hoy en día un alcohólico, porque esa maldición venía en mi línea sanguínea. ¿Alguna vez usted ha conocido a un hombre que abusa físicamente de su esposa, la golpea, y su hijo también, cuando se casa, golpea a su esposa? Es una maldición generacional. Hay familias que algunos miembros de esa familia sufren de enfermedades mentales. Hay familias donde hay varios delincuentes. Hay familias donde hay varios, por ejemplo, fornicarios que nunca se casan. Todos están en fornicación. Son maldiciones que están en la familia, latentes allí. Brujería. Ahora vamos a mencionar algunas maldiciones que predominan en la gente. Ve, el abuelo murió de un ataque al corazón, el papá también, y este que está aquí, entonces dice, bueno, si abuelo murió de eso y papá también, yo puedo morir de eso. No, si usted está en Cristo, esa maldición se ha roto. Pero tiene que creerlo, tiene que vivir la palabra. Porque si está ignorante de eso, si no lo cree, puede morir de un ataque al corazón. Cristo pagó el precio. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El Señor nos redimió de toda maldición. Allí dice de la maldición de la ley. No es que está hablando de la ley de la Torá, que es una maldición, sino de las consecuencias que traía no obedecer a la ley de Dios. Cuando la gente no obedecía a la ley, venían maldiciones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se hizo por nosotros maldición. Hay maldiciones que son rotas en el nuevo nacimiento. Nunca debemos cuestionar el nuevo nacimiento en alguien por un pecado de la carne, o no debemos ser tan ligeros en cuestionar el nuevo nacimiento porque alguien no ha renovado un área en su vida. Le voy a ser claro. Por ejemplo, hay personas que cuando aceptan a Cristo vienen con una vida donde tienen adicciones de la carne, por ejemplo, alcoholismo, fumar, adicción a la droga. Y hay gente que viene a Cristo y es libertada de manera sobrenatural instantáneamente. Gloria a Dios. Por ejemplo, mi papá, desde el momento que recibió a Cristo, no tomó más licor. Cristo lo libertó de eso. Hay gente que es maldiciente. Cuando viene al Señor de manera sobrenatural, Dios trata con su vida y ¡pum! Ese espíritu de maldecir se va de él, etcétera, etcétera. Pero hay personas que usted conoce que aceptan a Cristo y siguen haciendo cosas de la carne, y usted a veces se cuestiona y dice, pero si aceptó a Cristo, ¿por qué a veces hace eso? Yo personalmente creo que no debemos juzgar el nuevo nacimiento por algunas prácticas carnales que la persona sigue haciendo. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades la liberación, no me pregunte por qué, pero en algunas oportunidades la gente es libertada de manera progresiva en algunas áreas de su vida. ¿Ve? No sé. Usted es libre en algunas áreas, otras áreas Dios está tratando con usted.
pero nunca diga, no, ese no es cristiano porque lo vi fumando aquella vez. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Que es bueno fumar? Claro que no. No es de Dios, es una adicción y perjudica tu cuerpo físico. Pero yo, por este lado, yo no puedo cuestionar su nuevo nacimiento por una atadura que tiene esa persona. Porque de repente usted no fuma, pero usted es chismoso. ¿Qué diferencia hay entre el que fuma y el chismoso? ¿Quién me dice? ¿Es pecado ser chismoso? Sí. Ah, entonces, ¿por qué juzga al que fuma? Es lo mismo, hermano. De repente no es chismoso, pero es iracundo. Cada quien o cada uno de nosotros tenemos nuestro rancho atrás que nadie conoce. Y que a través de la renovación de la palabra, Dios o nosotros mismos, no Dios, nosotros mismos les vamos destruyendo ese rancho viejo. Por la renovación, por cedernos a la palabra, Dios nos va libertando. Pero no somos libres muchas veces de cosas, de prácticas en el momento del nuevo nacimiento. Ahora, si naces de nuevo, hay algo que te voy a garantizar. No vas a querer pecar. Y cuando lo haces, hay una vocecita aquí adentro que te dice, está mal, no lo debiste hacer. Pastor, ¿cuál es la identidad, la identificación o la seguridad si yo nací de nuevo? Bueno, cuando una persona baila en el pecado y le gusta, ¡ay, me gusta el pecado! Puede ser que usted no haya nacido de nuevo. Porque el Hijo de Dios, cuando nace de nuevo, por supuesto, si es Hijo de Dios, nació de nuevo, cuando hace algo malo, aunque lo cometió, hay algo adentro que le dice, está mal. Arrepiéntete, pídele perdón a esa persona. No lo debiste hacer. ¿Cuántos han sentido eso allí adentro? Yo soy el primero. ¿Sí? Está mal. Y cuando usted sienta ese malestar, regocíjese. Porque eso quiere decir que la vocecita, el Espíritu de Dios le redarguye de todo pecado. Ah, bueno, yo nací de nuevo y tengo el Espíritu de Dios. ¿Vamos a seguir haciendo el pecado? No, porque el Hijo de Dios no se deleita en el pecado. Pablo lo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Ah, porque estamos en la gracia, entonces no vamos a deleitarnos en el pecado. No, por eso es que Primera de Juan dice que el Hijo de Dios no peca. No porque no falla, sino porque no habita en el pecado. Ve, usted no es pecador, ya ese título no le pertenece. Usted es justo en Cristo Jesús. Cuando usted diga, yo soy un pecador, un gusano, no. Usted es justificado en la sangre de Jesucristo. Un pecador es alguien que vive, que tiene la naturaleza de pecado. Amén, hermano querido. Algunas veces las maldiciones son rotas en la vida de uno de manera sobrenatural por el Señor en el nuevo nacimiento. ¿Ve? Pero otras, el Señor, a través de su palabra, de la oración, de la asistencia de los demás, nos ayuda a quitar todo lo que no es de Él. Ahora, un ejemplo de esto es que la maldición expedida por Dios a Adán y Eva por causa de la rebelión y la desobediencia se propagó en la raza humana. La siembra y la cosecha es un tipo de maldición o bendición determinada por nuestras elecciones. Hay gente que dice, bueno, lo que yo haga, eso no afecta a los demás. Claro que sí, afecta a tus próximas generaciones. Las maldiciones pueden romperse y renunciarse en el nombre de Jesús. ¿Ve? Algunas maldiciones generacionales vistas y que predominan es, por ejemplo, el alcoholismo. Cuando hay varios alcohólicos en una familia o ha venido de generación en generación. Hay maldiciones como muerte prematura. Los hombres o las mujeres no pasan de una edad, sino que mueren jóvenes. ¿Lo ha visto? Sea por accidentes fatales, por una enfermedad terminal, por un infarto, por una muerte violenta.
Eso es una maldición, muerte prematura. Abuso mental y físico. Pecados sexuales. Familias que, como lo dije al principio, nunca se casan, nadie se compromete, sino que eso es, agarran a una y la botan y agarran la otra. No, hay pecado sexual, hay iniquidad en esa familia. Lesbianismo, homosexualidad, infidelidad, perfeccionismo, cólera, odio, amargura, asesinato, impiedad, enfermedad, cáncer, diabetes, alta presión sanguínea, pobreza, depresión, opresión. Estas maldiciones deben romperse y no ignorarse. Dice la Escritura en Proverbios 26:2 que la maldición no viene sin causa. ¿Ve? ¿Usted ha identificado una maldición en su familia o está habitando en ella aunque es hijo de Dios? Yo lo que le puedo decir es que no le pertenece esa herencia. Tiene que pararse en oración, renunciar a todo pecado y decir: Señor, esta no es mi herencia en Cristo, mi herencia es la bendición. Aunque abuelito, papá murió de esto, tu palabra dice que tú me darás salud y largura de días. Amén, hermano querido. Algunas otras actividades que traen maldición: injusticia contra la gente, juzgar, no cumplir las promesas, pactos impuros, oración a Satanás, enseñar rebelión contra el Señor, legalismo, atacar la iglesia de Dios, poseer objetos malditos, deshonrar a los padres. ¿Ve? Todo esto puede abrir puertas a los espíritus malignos. Ay, pastor, no, ¿por qué no trajo otro tema? Esto le ayuda a usted a avanzar y ayudar a otros. En la iglesia tenemos que enseñar diversos temas balanceados para que usted conozca de todas las áreas. No es que yo ando en temor todo el tiempo. Y veo ese corazón. Vamos a ver qué demonio hay en ese corazón. No, yo no ando en eso. ¿Sí me está comprendiendo? Eso ya es sospecha, espíritu de sospecha. Usted no tiene que... El discernimiento no es algo carnal. Va a ver a la hermana. Y saca una conclusión. Ese no es el espíritu de Dios. Y no es que usted va a andar en temor todo el tiempo. O si va a una casa ajena, usted le dice: quite eso, que eso es del diablo. No. Lo van a llamar loco todo el tiempo. No se vaya a un extremo con estas enseñanzas porque le puede perjudicar. Esto es bueno para que usted haga una diferencia entre lo bueno y lo malo, y que todo lo que no es de Dios, que prevalece en su vida, en su familia, ya usted sabe que no le pertenece. La pobreza no le pertenece, la carencia no le pertenece. Bueno, papá fue pobre, pero yo no, porque yo soy hijo de Dios y Él me dio el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto. Es cuestión de conocer el testamento, ¿sí o no? Ay, no, hermano, yo creo que a mí me va a pasar esto porque este lo hizo, el otro lo hizo, y yo no soy la excepción. Ah, bueno, si lo crees, te va a pasar, aunque tengas otra herencia en Cristo. ¿No ve que cuando usted engendra o procrea una criatura, ese ser tiene cosas de su mamá físicamente y de su papá? ¿Sí o no? La naricita, las orejitas, la carita, el tamaño, la piel, el color de cabello, los ojos. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra genética, nuestro ADN tiene el poder de traer a una criatura en el mundo con un ADN totalmente distinto, pero con aspectos que predominan de los padres. Igualmente es en lo espiritual. Un niñito nace y usted le ve una actitud o una costumbre, una maña de uno de sus padres. Usted dice: ¿quién lo enseñó a mover el pie así cuando duerme? Nadie. Se hereda. ¿Sí? Impresionante. Y de repente, cuando el niño va creciendo, se ríe y hace un gesto que hace su papá o su mamá. Jeje. Y usted dice: pero si no lo aprendió nadie. No, lo heredó.
Igualmente en lo espiritual nosotros heredamos desafortunadamente cosas malas y cosas buenas, pero esas malas nosotros las identificamos y decimos, aquí esto es territorio de Dios, mi vida, mi corazón es territorio de Dios, ya esta maldición no prevalece en mi vida. No moriré, sino que viviré. No me tocará esta enfermedad, no me tocará la pobreza, no me tocará el divorcio. Amén, hermano. Vamos a levantarnos no en temor, sino en fe y habitar en la bendición de Dios. Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuánto es todo? Todo. Amén. Así es. Y sus próximas generaciones son benditas en la tierra. Hay una escritura que quiero leer para ya finalizar. Creo que la señalé aquí. Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. ¡Qué escritura tan poderosa! Dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Impresionante. En las maldiciones, hasta la tercera, cuarta generación, a veces hasta la 10ª generación, depende del pecado. Pero cuando usted es justo y ama a Dios y guarda su palabra, Dios le garantiza hasta 1000 generaciones que va a prevalecer su bendición. Así que lo que yo hago afecta positivamente hasta 1000 generaciones. Conozca su pacto, conozca su testamento. No abra la Biblia solo cuando viene los miércoles o los domingos. Estúdiela, ámela, inquiera en ella, escudriñe, porque allí está la vida eterna. Apréndela. No la guardes ahí, bueno, cuando me acuerdo la leo. No, ámela, estúdiela. Saque lo mejor de ella, busque de ella, déjese renovar por ella. No la busque de manera informativa, sino de manera formativa para su vida. Y le garantizo, hermano, que usted va a tomar las elecciones correctas y esas elecciones abren no una maldición, sino una bendición para su próxima generación. Gloria al nombre del Señor. Aplauda la palabra de Dios. Vamos a dejar todo enojo, toda ira, toda contienda, todo pecado. Y si alguna vez usted falla en algo, inmediatamente, Señor, perdóname. No fue mi intención, me arrepiento, me levanto. No se deje desanimar ni condenar por el diablo. El Espíritu Santo no condena, Él convence de pecado. Cuando usted falle y algo le dice, no vayas a la iglesia, eres una hipócrita, eres un hipócrita. Esa no es la voz del Espíritu Santo, es la voz del enemigo, porque el Espíritu Santo no condena, Él convence. Él te dice, levántate, si puedes, la sangre de Jesús te puede limpiar, busca de mi presencia, busca ayuda. Esa es la voz del Espíritu de Dios. La voz que aleja es la voz del extraño. La voz que acerca